Buen día. ¿Cómo está mi micrófono? ¿Anda bien? ¿Se escucha el micrófono? ¿Se escucha todo? Se escucha perfecto, Ori. Ay, bueno. Hola, Ciro. Profe, Hola, Lexi. Hola, María Emilia. ¿se escucha bien? ¿Cómo estás, María Emilia? Hola, Ligüe. Hola. Hola, María Emilia. ¿Cómo estás? Bueno, me alegro. Bien. Dentro de lo que se puede, bien. Muy emocionada porque hoy es la última clase y bueno, la última clase de conceptual. Tenemos que consensuar con Vero porque tenemos previsto una clase de polímeros que estamos en duda con Vero y la vamos a dar la semana 17, la vamos a subir directamente al campus. Pero eso lo vamos a comentar después a través de la plataforma, Vero. Sí. Bien, el tema que nos reúne hoy es el tema, seguimos con reacciones espontáneas de oxidorreducción, viendo un poco la corrosión de los metales y la protección de los metales para que, disminuir la velocidad de la corrosión. Y les digo, todo lo que sea reacciones redox no espontáneas, lo van a tratar con Verónica, con Gerardo, con María Eugenia, con Pablo, con Nadia, en las clases de los jueves. Así, Vero, marcame vos los puntos, porque yo, viste, los jueves, desde que dejé de trabajar los jueves, no sé ni por dónde andan. Sí, la idea es que todo lo que es la parte de electrólisis, que tiene que ver con reacciones no espontáneas, lo trabajamos el jueves y en los laboratorios. En los laboratorios vamos a hacerlas y todo. Va a estar bueno esta semana. Claro, en el laboratorio van a hacer una electrólisis y va a ser muy interesante ver el proceso de la electrólisis. Y también van a ver la pila. Bueno, yo les quiero decir una cosita. La luz que tengo en el módem, que dice Wi-Fi, se prende y se apaga. ¿Qué significa eso? No necesariamente, pero... O sea, No está sé. prendida, aunque esté Pila, intermitente, tenés señal. Claro, no sé, no. El hecho de que esté parpadeando indica que hay una transferencia en tiempo real de datos. O sea, en teoría sería normal. El problema es que esté apagada. Totalmente. Sí, pasa siempre, o sea, nunca es constante. Si es apagada es que no transmite. Si estaría apagada es porque el router no está transmitiendo señal Wi-Fi y no te podrías conectar a la línea exterior, digamos. No tendrías internet, digamos. Bueno, yo aviso porque si no me ven, voy a intentar desconectar y conectarme de nuevo. ¿De acuerdo? Listo, profe. Por las dudas, porque no... En 3 años, o sea, en los 5 cuatrimestres que he dado clase, en muy pocas oportunidades, casi ninguna, he tenido inconvenientes, pero ahora me titila y bueno, me preocupa. Bueno, voy a presentar entonces lo que les prometí el otro día, que era que iba a presentar corrosión. No sé si se acuerdan, yo prometí y para mí las promesas son deudas. Por lo tanto, voy a presentar y hablar sobre lo que les prometí. Bien, entonces, me interesaría que tengan a mano
la lápiz, papel y apéndice, porque quiero ubicar algunas cuestiones en el apéndice, porque con eso van a ir a rendir. Entonces, a ver, ¿cómo decir esto? Una de las aplicaciones por las cuales nosotros trabajamos los contenidos de conductores de segunda especie, conductores de primera, transformaciones ácido-base y expresión de constantes de equilibrio, es para entender el problema de la corrosión, el proceso de la corrosión, que acá en este curso hacemos un recorte bastante importante y no abarcamos todos los factores que influyen en la corrosión. Entonces, como ustedes saben que en la enseñanza de cualquier disciplina, el docente tiene que bajar del discurso científico al discurso científico escolar, el recorte todavía es más pronunciado. Y las palabras que se utilizan tienen que ver con ese discurso científico, pero también tienen que ver con el contexto en donde se aplican estos contenidos, estos conceptos. Por eso, cuando hablamos de corrosión, nos estamos refiriendo al deterioro que sufren todas las estructuras metálicas por los agentes corrosivos naturales o provocados por el hombre, cualquiera de los dos. En principio, trabajamos la corrosión porque es un problema que ocurre en las estructuras metálicas, en los ductos donde atraviesan cables, hidrocarburos, agua potable, gases, en fin, líquidos, cañerías, transporte, barcos, aerogeneradores, turbinas, motores, es decir, todo lo que esté confeccionado por metales en algún momento puede sufrir corrosión. Y un estudiante de ingeniería tendría que llevarse de este curso de química 3 o 4 conceptos bien arraigados a sus pensamientos y a sus ideas, que son la distinción entre conductores de primera y de segunda, qué significan medios acuosos, qué significan medios acuosos ácidos, básicos, neutros, y qué significa corrosión. ¿Cuáles son los reactivos que me generan una corrosión? Los agentes oxidantes y los agentes reductores. Y eso tiene que ver con el valor de determinados potenciales que tienen los medios en donde van a ser plantadas las estructuras metálicas. Y en este curso de química se estudia día a día distintos tratamientos, distintas aplicaciones, distintos procedimientos químicos y matemáticos para desarrollar estos conceptos. Es muy importante que el alumno de ingeniería que se está formando se lleve de cada una de las asignaturas algo para toda la vida. Y no sé si es así, pero nosotros pretendemos que al menos
que estas 4 cosas que yo dije queden en la estructura cognitiva de los estudiantes, que les perdure y que sea aplicable después en algún momento, o que vuelvan, o que puedan ser retomados por la memoria, ¿no? Están en una memoria y ustedes podrían retomarlo y consultar y estudiarlo o volver a mirarlo, pero que estén, no que el alumno diga no tengo idea de lo que me está hablando. Si logramos eso de acá a 5, 6, a 7, a 10 años, 20 años, si logramos eso, entonces todos los contenidos que estamos enseñando llegan a ser de utilidad para el estudiante en la didáctica de la química, se llama que son contenidos potencialmente significativos porque el alumno los puede aprender y los puede aplicar en el futuro, digamos, ¿no? Aplicar o reconocerlo o recordarlo o decir, yo eso lo vi y tendría que analizarlo nuevamente, pero está en la mente del alumno y lo podría llegar a aplicar. Entonces, la corrosión para nosotros es un tema englobante de los 19 capítulos que hay en el libro. Y por eso es un tema muy importante y que abarca la mayoría de los procedimientos matemáticos que ustedes vinieron trabajando hasta hoy. La definimos como una reacción redox espontánea. Es extensa porque su constante de equilibrio es muy alta entre un metal que se va a oxidar, que es el agente reductor, y que se disuelve químicamente, y un agente corrosivo, un agente oxidante, que va a sufrir la reacción de reducción a expensas de los electrones que le manda el agente reductor, y el medio sí o sí tiene que tener iones. Un medio sin iones, un medio de conductancia iónica cero, un medio que no tenga iones disociados, solvatados, un medio que no sea un electrolito acuoso, no es un medio corrosivo. Puede estar el agente reductor y el agente oxidante, pero si no tenemos los iones en solución acuosa, entonces no se va a dar la reacción química. Porque en realidad esta reacción redox no es ni más ni menos el fundamento de lo que hemos aplicado en una pila. Y para una pila se necesita conductores de primera, conductores de segunda y un puente salino, un conductor de los iones, un electrolito acuoso que conecte al cátodo y al ánodo. Entonces, si en una pila necesitamos eso, acá también lo necesitamos. Entonces, es muy importante que ustedes analicen cuando tienen un medio y los posibles cátodos y ánodos, si ese medio va a ser conductor o no. Si el medio es agua, y no va a ser, no va a haber corrosión. No hay ningún medio que tenga agua. Los medios, todos tienen agua potable, agua de pozo, agua salada, agua muy salada, agua con coloides, agua, o sea, las aguas naturales son mezclas que tienen iones. Por eso, todas las aguas naturales se pueden considerar electrolitos acuosos. Entonces se da la corrosión en todos esos medios porque son electrolitos acuosos. Siempre que haya un cátodo y un ánodo. Por eso si se estanca el agua se pudre. ¿Perdón? Por eso si se estanca el agua se pudre. Por corrosión. No sé si es una pregunta que viene al caso, pero... ¿Cómo sería eso?
No, me desvié de tema, perdón. No, no, vos me estás diciendo, hay una palabra que no logré entenderte. ¿Qué le pasa al agua? ¿En qué contexto me lo estás diciendo? Marcame el problema. No, siga, sí, siga. Me desvié de tema, es otra cosa lo que quería decir. Perdón, siga. Bueno, eh, cuando yo hablé de las estructuras metálicas, de las bobinas, bueno, de todo lo que dije, de los barcos, de los motores, bueno, de todo lo que está formado por metales, no nos olvidemos que dentro del hormigón hay metal. El hormigón tiene metal adentro, tiene estructura metálica que no puede estar a determinados pH. El hormigón sí o sí tiene una pasta que fragua, obviamente. No dice está seca, sí, está seca. Pero esa pasta tiene poros. Y en esos poros no solamente difunde el dióxido de carbono del aire y el dioxígeno del aire, sino que también difunde el agua. Porque tiene poros. Y en la atmósfera hay vapor de agua. Entonces, por esos poros difunden partículas constitutivas de sustancias que pueden llegar hasta el material metálico de la armadura. Por eso, a veces, cuando se degrada el hormigón, el cemento, aparece un color marrón, porque allí está el metal que se le ha producido la corrosión y que ha generado un compuesto nuevo que es el herrumbre. Hay que evitar por todos los medios de que el interior de los hormigones llegue a un determinado pH. El pH de un hormigón oscila entre 12, 12,5, 11, 13, más o menos. Ese es el pH del medio. Si ustedes pintan un hormigón dañado con un indicador de ácido base, si el indicador tiene un color en medio básico, a lo mejor el técnico le dice si el hormigón está con este indicador, tiene este color, anda bien. Pero si el indicador ya empieza a tomar el color de los medios ácidos, el técnico le va a decir, o el ingeniero le va a decir, no, esto ya tiene un pH ácido o tiene un pH más bajo del que pueda resistir el metal y entonces acá hay daño. Entonces a veces los indicadores ácido-base sirven para detectar en los hormigones o en los cementos que han sufrido daños, si todavía mantienen ese pH básico o empieza a decaer. Todos los medios en donde haya un metal tienen que controlarse justamente por el problema del pH. Entonces, esta es una diapositiva que ya la vi, que más o menos es redundante por lo que se dice, pero acá hay algo importante, que los iones que van a cerrar el circuito siempre circulan por los medios acuosos, y los electrones que intercambian cátodo y ánodo se mantienen circulando o conduciendo la corriente mientras exista el trozo de metal. Cuando el trozo de metal ya no exista más, bueno, no hay más nada, porque ya el metal está todo transformado en óxido
en hidróxido o en una sal soluble. Por eso ahí dice que la corrosión posee los mismos componentes que una celda galvánica, pero no se utiliza para aprovechar la energía eléctrica. Lo que sí podemos decir que en los cascos de los barcos, en los termotanques, uno podría detectar una leve corriente eléctrica que es justamente por la circulación de los electrones. Recuerden que la palabra ánodo significa que hay una oxidación y hay liberación de electrones. Y la palabra cátodo representa la zona donde entran los electrones. De allí sus nombres. Salen electrones del ánodo y entran al cátodo. Las corrosiones son menos extensas a la misma temperatura, con el mismo valor de constante, pero son menos extensas cuando el valor del pH es más alto. El Q es el que se modifica con el pH. Por lo tanto, para hacer que la reacción de corrosión sea menos extensa, tenemos que tratar de reprimir la oxidación del metal. Es decir, mirado desde el Chatelier, si el metal es el reactivo y el ácido es el reactivo, y eso está en un equilibrio químico, tratamos de hacer evoluciones hacia la izquierda para que se reprima esa oxidación del metal. Una reacción es más o menos extensa, y eso sí, queriendo cuando el porcentaje de transformación de los reactivos es, si es más extensa, es un porcentaje de transformación mayor, y si es menos extensa, es un porcentaje de transformación menor. Necesito que me digan si entienden. Sí, profe, hasta ahí. Sí, profesora. Cualquier cosa me cortan y me dicen para ahí y volver de nuevo. ¿De acuerdo? Bien. Porque esto es equilibrio, ácido base, redox, es todo esto. Entonces es importante que lo tengamos, vayamos a ir pensando en esto, y si están perdidos me dicen. Profe, Estoy contigo. ¿Sí? ¿Quién habla? Génesis. Profe, una pregunta. No sé si es muy extenso para explicarlo ahora, pero ¿cómo era la relación del valor del pH con respecto a si algo es menos o más oxidante? ¿Cómo es la relación del pH, si es más o menos oxidante? Sí, o sea, ¿cuál es la relación del valor del pH con que un medio sea más o menos? Génesis, espérame un minuto. Espérame un minuto. Espérame un minuto que... a ver, espera. Quiero ver el pizarrón. Yo, Génesis, voy a borrar el pizarrón. ¿Me escuchás? Voy a escribir en el pizarrón, pero si por más que yo hable, a lo mejor tengo en la cámara el micrófono, y entonces a lo mejor no me escuchás, pero yo vuelvo a sentarme y te lo explico, ¿de acuerdo? Bueno. ¿De acuerdo? Sí, sí. Lo que sí te voy a pedir, Génesis, que me digas si escuchás y si ves. Es lo único que te pido. Sí, se escucha. Un poquito más bajito, pero se escucha.
Bueno. Lo que quiero mostrarte ahí, Génesis, no sé si lo ves. Y sí, se ve. Es un ejemplo que está en las diapositivas de todas las clases anteriores. Es el equilibrio del par catión hidrógeno de hidrógeno, ¿lo ves? Sí, sí se ve. Entonces, vamos a suponer que la presión del dihidrógeno es unitaria. ¿Está? Sí. Entonces, matemáticamente hablando, la ecuación de Nernst se resuelve, se termina siendo menos 0.06 por el pH. Entonces la pregunta es, ¿a qué llamamos? ¿Qué relación hay entre el potencial de reducción de un par y el poder oxidante? ¿Eso lo sabés? Bueno, ahora lo estoy viendo. No. Ahí no lo vas a ver, no lo vas a ver. La pregunta es, ¿sabés qué relación hay entre el valor del potencial de reducción y la cualidad oxidante del par? Sí. ¿Qué es lo que sabes, Génesis? Que mientras mayor es el potencial de reducción, va a ser más oxidante. Correcto, se reduce más. Claro. La reacción de reducción del par es más extensa. Entonces, jugá con el pH y decime cuándo se hace más extensa esa reacción, decime cuándo se hace más oxidante ese par o ese catión hidrógeno. Jugá con el pH, en voz alta jugá. A un pH 1, por ejemplo, que es ácido, el número negativo sería en valor absoluto menor, por lo tanto el potencial de reducción sería mayor, o sea que sería más oxidante. No, Génesis, no lo tenés que pensar de esa manera. Tenés que decir, ¿qué pasa cuando aumenta el valor del pH? ¿Qué le pasa al potencial de reducción? ¿Se hace más bajo o más alto? Disminuye. Si aumenta el pH, disminuye. El valor disminuye. Y si el valor disminuye, ¿se hace más o menos oxidante? Menos. Menos oxidante. Este es el ejemplo del catión hidrógeno, pero lo podemos aplicar para cualquier ejemplo donde el catión hidrógeno sea reactivo, de un par donde haya reducción. Ahora míralo por Le Chatelier. Tenés un sistema en equilibrio. ¿Qué pasa si vos aumentás el pH? Ahora decímelo en términos de concentración de oxonio. ¿Qué significa aumentar el pH? Aumentar el pH... Es que estoy saliéndome de la K o sea, modifico la Q de la reacción. Aumentar el pH sería aumentar la cantidad de catión oxonio. No, al contrario, aumentar el pH es disminuir la concentración de oxonio. Disminuye la cantidad de... Entonces, yo cuando estoy quitando catión de hidrógeno, ¿hacia dónde se evoluciona el sistema? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Acaba de decir hacia la izquierda. Si yo voy disminuyendo, si voy quitando, si voy sacando, el sistema lo quiere reponer y se va hacia la izquierda. Eso significa que se hace menos oxidante porque se reduce menos. Génesis. Que mientras más ácido, menos oxidante. Bien, estamos. O sea, menos corrosión en definitiva. No, al revés. Ajá, le iba a pedir que lo volviera a explicar, profe, ¿puede ser? Bien. El pH tiene vinculación con el potencial de reducción y con la concentración de oxonios. ¿Está bien eso? Sí, hasta ahí bien. Bien. Para este ejemplo y para muchos ejemplos, uno puede decir, para este ejemplo y para muchos donde interviene el catión oxonio, que cuando aumenta el pH, el valor del potencial disminuye. Este es un ejemplo donde se ve que cuando aumenta el pH, el valor del potencial disminuye.
Y si el valor del potencial de reducción disminuye, ese par se hace menos oxidante. Tiene un valor menor. Sí, eso lo entiendo. No entendí el análisis por Le Chatelier. Perfecto. Ahora analiza Le Chatelier al equilibrio catión-hidrógeno-dihidrógeno. ¿Qué significa aumentar el pH en términos de concentración de oxonio? Bajar la concentración de oxonio. Bien. Entonces, estás en el equilibrio. Empezá a retirar cationes oxonios. ¿Hacia dónde se evoluciona ese sistema? Hacia el lado del producto. O sea, hacia la... Estás quitando... O sea, el sistema queda del lado del producto hacia la derecha. No. Vos tenés una solución de pH 1 y una solución de pH 10. ¿Dónde hay más oxonios? ¿A pH 1 o a pH 10? A pH 1. A pH 1. ¿Cómo está la posición del equilibrio en a pH 1 y a pH 10? ¿Más a la izquierda o menos a la izquierda? A pH 1. Es decir, ¿evolucionó respecto del equilibrio hacia la izquierda? ¿A pH 1 más que a pH 10 o al revés? ¿Dónde hay menos concentración de oxonios? ¿A pH 10 o a pH 1? A pH 1. Menos concentración de oxonios. ¿A pH 1 o a pH 10? A pH 10, menos. A pH 10. El sistema va a tratar de reponer lo que le falta para llegar al equilibrio. Sí. Entonces, a pH 10 va a estar muy reprimida esa reducción. El sistema va a estar todo colapsado hacia el oxonio. Todo, digamos, colapsado. La evolución va a ser hacia el oxonio. Cuando vos disminuís este valor, el sistema se va hacia acá. Y si vos lo disminuís mucho, más todavía te corre hacia acá. Y llega a una posición de equilibrio muy desplazada hacia la izquierda. Se dice que cuando uno hace evolucionar los pares redox, los equilibrios de los pares redox, los hace evolucionar hacia la izquierda, disminuye su poder oxidante. Le Chatelier lo estudia cualitativamente y el potencial de reducción lo comprendes matemáticamente. Aplicás a esa ecuación matemática pH 1 y pH 10 y te va a dar el mismo resultado que por Le Chatelier. A pH 1 es menos 0,06 y a pH 10, ¿cuánto es? Menos 0,60. ¿Lo ves, Génesis? Sí, eso sí. Bien. Me cuesta un poco más por Le Chatelier, aunque con las flechas entendí más o menos. Las flechas significan que si vos comparás dos pares redox en equilibrio y uno tiene menor concentración de reactivo que el otro, el que tiene menor concentración de reactivo, ese es porque trata de evolucionar hacia la izquierda para reponer lo que falta. Vamos a suponer que partimos... Claro, o sea que trataría de transformar dihidrógeno en oxonio. Claro. Ahí prevalecería, como es un equilibrio, la reacción de oxidación del dihidrógeno. Pero no te metas en eso. Fíjate dónde va la flecha. Bueno, sí. Pasa que lo veo mejor de la otra forma, pero sí, profe, ahí lo entendí, gracias. Bueno, pero lo seguimos charlando, Génesis, no te hagas problema. Bueno. Lo seguimos charlando. Esa es la idea. Entonces, acá tenemos algunos procesos catódicos, los más frecuentes, que están en la página 390 del apéndice. Los invito a que busquen en la página 390 los procesos catódicos más frecuentes.
Tena, se te escucha hacer malabares. ¿Perdón? Perdón. Bueno, tenemos, cada vez que tengamos el par catión hidrógeno-dihidrógeno, a ese par lo vamos a llamar medio ácido. ¿Qué significa medio ácido? Que el par corrosivo, el par que va a actuar como cátodo, el par que va a actuar en la reacción de reducción de los 3 renglones, va a ser el catión hidrógeno con 2 electrones que da dihidrógeno. Ese es el par que voy a trabajar cuando me digan corrosión en medio ácido. La corrosión en medio ácido implica entonces un cátodo formado por el par catión hidrógeno-dihidrógeno. ¿De dónde proviene? ¿De dónde proviene ese par? Proviene de los hidrácidos, fuertes o débiles. Todos los hidrácidos poseen un anión que nunca serán agentes oxidantes, porque los aniones de los hidrácidos, los aniones que resultan de la ionización de los hidrácidos en agua, están en su mínimo número de oxidación y no pueden bajar más de eso. Por lo tanto, ni el cloruro, ni el sulfuro, ni el fluoruro, ni el bromuro, ni el yoduro ni el anión óxido del agua, no es un hidrácido, ya lo sé, pero ninguno de esos aniones puede ser un agente oxidante, porque no pueden bajar más su número de oxidación. Por eso, cuando yo tengo un metal en ácido acético, en ácido cítrico, en Coca-Cola, en 7-Up, en vino, en cerveza, en cualquier bebida que sea ácida, que yo consuma, o la misma lluvia ácida. Bueno, la lluvia ácida tiene sulfúrico y nítrico, digamos, pero, y la lluvia común tiene ácido carbónico. Pero digo, ninguno de esos ácidos van a tener, lo que va a actuar es el catión hidrógeno de esos ácidos. Esos son los hidrácidos. Y los oxoácidos, ahí está la Coca-Cola, la 7-Up, el ácido cítrico, muy diluidos o débiles, orgánicos e inorgánicos, proveen de catión hidrógeno. Entonces, los metales en contacto con hidrácidos, fuertes o débiles, o ácidos oxigenados muy diluidos, o débiles, orgánicos e inorgánicos, todos ellos van a corroer a los metales a través de su catión hidrógeno. Y recuerden que cuando los hidrácidos se ionizan en el agua, liberan un catión hidrógeno y un anión cuyo número de oxidación es el mínimo. Por eso, nunca podrán ser oxidantes. Esto que acabo de decir, si bien se dijo en otras oportunidades, comienza a tener un poco más de robustez a la hora de entenderlo. Porque ya vimos números de oxidación, ya vimos que en una redox aumentan o disminuyen aquellos que pueden aumentar o disminuir. Por eso lo traigo ahora. No me preocupa el cloruro del clorhídrico, no.
porque el cloruro del clorhídrico no va a ser agente oxidante jamás de nada. Ahora, este medio, que es el medio ácido que surge únicamente por la ionización de las sales de hierro 3, las sales de amonio, las sales de aluminio 3, son ácidos débiles, que surge del catión oxonio de la ionización del ácido carbónico, de todos los ácidos orgánicos que están en el jugo de las frutas, en las bebidas gaseosas, en las bebidas alcohólicas, todo eso, esos cationes hidrógenos, son los que atacan a los metales. ¿Alguien me puede decir por qué la lata de Coca-Cola no es dañada? ¿Por qué la lata de Coca-Cola no es dañada? A pesar de que adentro de la Coca-Cola hay un pH 3, pH 2, pH 3. ¿Por qué la lata de la Coca-Cola no es dañada? ¿De qué es la lata de Coca-Cola? ¿De qué material está hecha la lata de Coca-Cola? Aluminio. Acero. Aluminio. No, tenés razón, aluminio. ¿Podríamos poner Coca-Cola en una lata de acero? No, porque se oxidaría y se terminaría corrompiendo con los ácidos y el azúcar de la Coca-Cola. Además de todo el ácido que tiene la Coca-Cola, pH 2 te dije. Entonces, la lata de aluminio, ¿por qué creen que se pudieron colocar adentro de esos envases estas bebidas? ¿Qué tiene el aluminio de esa lata? ¿Qué es el aluminio de esa lata? Que hay que conservarlas y hay que ponerlas en un contenedor exclusivamente para reciclaje, porque mucho del aluminio que se utiliza sale justamente de las latas de cerveza, de todas las bebidas que se venden. Díganme, ¿por qué el aluminio es casi un metal noble? ¿Qué tiene esta aleación que están poniendo en las latas? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le da esa nobleza al metal aluminio? Nobleza en términos químicos, ¿eh? ¿Puede ser una capa pasivadora? Claro. Esa inercia a reaccionar del aluminio, que es un metal activo, es justamente por la capa pasivadora de trióxido de aluminio que tiene. Y que el catión oxonio que puede estar ahí dando vueltas en la solución de Coca-Cola no es capaz de disolverlo químicamente, de decaparlo. Ah, claro. Pero Claro. ¿esa capa pasivadora se la induce o se produce así por Se sí produce misma? natural, no sé cómo se fabrican las latas, pero se produce, hay una capa que se produce naturalmente. Seguramente Claro. estas latas tienen un tratamiento porque no son de aluminio, son de una aleación de aluminio. Habría que averiguar de qué aleación están hechas las latas. Yo sé que las latas de frutillas están hechas con latas de latón, pero tienen un recubrimiento de teflón, de pintura, de una capa polimérica, y las de palmitos también. O sea, tienen una pintura que es inalterable, que no es atacada por ninguno de los ácidos, ni de la frutilla, ni de los palmitos, ni de los duranos, ni nada. Y las latas de las bebidas energizantes y de las bebidas, bueno, la Coca-Cola es una bebida energizante. Esas latas deben tener un tratamiento especial porque el catión oxonio que está dentro no es capaz de alterar la capa pasivadora. Bien, bueno. En cambio, cuando los metales se encuentran ya con ácido nítrico o ácido sulfúrico, ya los medios, ustedes van a encontrar en el apéndice que tienen 3 medios de ácidos oxidantes. El 1 es el catión oxonio, pero el 2, el 3 y el 4, ¿me siguen? ¿Están mirando el apéndice? Sí, profe. Yo lo tengo que publicar. ¿Quieren que lo publique? ¿Que tienen el apéndice en la mano? Sí, profe.
¿Podrían decir la página, por favor? 390. 390. Bueno, la que aparece fue a la derecha, izquierda, arriba a la Es izquierda. difícil que se me hace dar clase así. Se me hace muy difícil, muy difícil, muy difícil. No sé ni lo que yo estoy haciendo, ni lo que ustedes están haciendo. A ver, acá, apéndice. Ay, Dios mío, qué difícil que es esto. Para mí, ¿no? No sé para ustedes. A ver. Estoy buscando el apéndice. Yo me estoy pasando bomba, por eso, tranquilo. ¿Cómo? La 390, Cris. ¿Cómo? Acá. Ahí. 390 dijo. Ahí. No sé qué página es. A ver, 390 tengo yo. No sé la de Sí. ustedes. Bueno, ¿ven que Sí. los medios ácidos oxidantes son el 2, el 3 y el 4? Sí, se ve perfecto, profe. Aumento si quieren, aumento. Bueno, esto se aumenta, ¿esto qué es? ¿Esto es un PDF? ¿Dónde está el aumento acá? ¿Esto será? Mantenga el control y dele la ruedita, profe. Bueno, entonces, sigo. Vuelvo acá. Entonces tengo los medios ácidos oxidantes. En estos ácidos, el que se reduce es el no metal del anión del ácido. Estos ácidos, le falta la S, oxidantes, corroen, oxidan, disuelven a todos los metales excepto los nobles. Porque los potenciales que tienen, fíjense, superan. El hidrógeno tiene 0. ¿A quién va a oxidar el catión hidrógeno? A los que están abajo de él. Pero los demás tienen 0,81, 0,96, 0,20. El de 0,20 es cuando ustedes tienen sulfatos, las sales de sulfato que les decimos, chicos, el sulfato no reacciona, pero tienen potenciales muy bajos. Pero si tenemos nítrico o sulfúrico concentrado, que no es este, porque aplicando ecuación de Nernst nos da un potencial mayor, esto es en condiciones estándar. Se llaman ácidos oxidantes. Entonces volvemos a la diapositiva y decimos que los ácidos oxidantes son los que figuran en los cátodos 2, 3 y 4. Después tenemos otros procesos catódicos más frecuentes, que es el que más me interesa, que es el del par de oxígeno-agua en medio ácido, o el del par de oxígeno-gas o de oxígeno-acuoso en medio ácido y agua. Ese es el par número 7. Es un medio ácido, oxigenado y húmedo o acuoso. Es un medio ácido, oxigenado porque tiene dioxígeno o acuoso. Después tenemos otros medios de sales, cationes oxidantes, como el hierro 3 que pasa al hierro 2, ese par es muy oxidante, o el par catión cobre 2 cobre, que también es oxidante para determinados metales. Y luego tenemos, por último, el par dioxígeno anión hidróxido, que se llama medio oxigenado básico y húmedo acuoso. El dioxígeno disuelto en las aguas naturales es un agente oxidante. A mayor presión de atmosférica del dioxígeno, mayor solubilidad, mayor concentración. Eso está en la página 197 del libro. Y si es más concentrado, porque está a mayor presión, va a ser más alto el potencial de reducción del par y va a ser más oxidante el par.
más oxidante es el dioxígeno disuelto. El agente oxidante es el dioxígeno, tanto en los medios ácidos como en los medios básicos. Pero observen las ecuaciones. En esta ecuación, el anión hidróxido es producto. Si yo agrego un ácido a esta ecuación, a este sistema, si yo agrego un ácido a este sistema, estos sistemas que están en equilibrio, ¿hacia dónde se desplazan? Si yo agrego un ácido, agrego cationes oxonios a un medio oxigenado, básico y húmedo. Si yo agrego oxonios, ¿hacia dónde se desplaza ese sistema? El oxonio, ¿con quién se combina? ¿A quién saca del equilibrio? Hola. A lo H. A lo H, correctamente. Lo va sacando a medida que se produce. ¿Y qué pasa con esa reacción de reducción, Lorena? Si vos vas quitando producto en ese equilibrio, ¿cómo es el porcentaje de transformación del dioxígeno? ¿Mayor, menor? Si yo voy quitando el producto a medida que se forma. Y va a evolucionar hacia la derecha. Claro. Y va a consumir todo el reactivo limitante, ¿verdad? Sí. Entonces, no tiremos ácidos a las aguas naturales, porque esa reacción hace que el equilibrio se vaya para la derecha. En términos matemáticos, cuando yo le agrego catión oxonio a ese sistema en equilibrio, NERS me dice que el potencial, ¿qué le pasa? A ver. Repite que no le entendí. Bueno. Profe, ¿podría repetir la última pregunta? Por favor. Sí. Perdón, ¿quién habló? ¿Podría, por favor, repetir la última pregunta, la última consigna que hizo sobre la ecuación de Nernst? Perfecto, ahí puse la ecuación. Ajá. Fíjate, lo que yo pregunté es, Lorena dice que si yo agrego oxonios, se consumen los aniones hidróxidos del producto y el sistema se va para la derecha. Yo lo que le dije a Lorena es que si el sistema se va para la derecha, el porcentaje de transformación del dioxígeno es mayor y por lo tanto dije que esa reacción es más extensa, se reduce más. Y si se reduce más, no lo dije, pero lo digo ahora, si el sistema se va para la derecha, es porque se hace más oxidante. Vayamos a NERS. Cuando yo aplico NERS, en la ecuación de NERS, me queda el anión hidróxido como numerador de un logaritmo a presión del dioxígeno constante, que la que sea en el momento. ¿Qué pasa cuando yo agrego cationes oxonios? Esa concentración que está elevada a la cuarta, ¿qué le pasa? Aumenta. Agrego oxonios, ¿qué le pasa? Aumenta muchísimo, o sea, si encima que agregas... No, pará. Vos no te olvides que concentración de oxonio más aniones hidróxidos es el agua. Entonces, si Sí. yo pongo esto y agrego catión oxonio, esto se va para la derecha. Quiere decir que
Ah, cation, perdón. Perdón. Sí, ahora entiendo. Cation opciones. Yo estaba pensando en otra cosa. Está bien. Se hace más básico entonces. ¿Entendiste, Ciro? Sí. O sea, si aumento uno, el otro sí o sí indefectiblemente tiene que bajar. Claro, Y si yo le estoy el hecho de que agregando, baje es lo que entra ya en la ecuación. Ahí está. Y si eso baja elevado a la cuarta, baja más todavía. perfecto, baja más todavía. Baja más Y todavía. estás Ahora entendí. restando un número menor que el estándar. Claro. Y entonces, en realidad, el potencial final, el valor, supera a 0,40. ¿Puede repetir lo último, profe? Matemática es Génesis. Sí, pero es que no escuché bien. Es porque Aplicalo. ese término termina siendo positivo. O sea, como el da negativo con el Bueno, más. no importa lo que da. Vamos a hacer un poco más tengamos un criterio un poco más general. No podemos estar haciendo cálculos continuamente. Ustedes tienen una concentración 1 molar de hidróxido, porque tienen, fuera 1 molar, el potencial es 0,40. ¿Qué pasa cuando a esa solución 1 molar yo le agrego un chorro de ácido tal que la concentración de hidróxido, ¿a dónde se puede ir cuando yo le agrego un chorro de ácido? Inventen un número, cualquiera. Era 1 molar, pero le agregué un chorro de ácido. Entonces, ¿a dónde se va esa concentración? ¿Mayor a 1 molar o menor a 1 molar? Menor. Menor. Por ejemplo, cualquier número decir. 1 por 10 a la menos 4. 1 por 10 a la menos 4, correcto. Entonces, si la concentración de hidróxido es 1 por 10 a la menos 4, ese cociente es menor ahora. Y si es menor que el que me daba con 1, digamos, que es lo que decía Tiro, que es positivo, bueno. El potencial, estoy restando algo más chico, entonces el potencial crece. Entonces, a veces, en un examen, cuesta bastante hacer todos estos cálculos sin la calculadora. Pero ustedes agarran la calculadora y lo hacen. Pero acá, el punto es verlo desde un punto, de una manera más general, no haciendo tanto cálculo. ¿Qué pasa cuando a un agua natural se le agrega un chorro de ácido? Inmediatamente la concentración de hidróxido baja, el pH baja. Si el pH era 14, ahora, como dijo Génesis, es 10 a la menos 4, bueno, el pH es 10, pH baja. Y a pH 10, respecto del 14, el potencial del dióxido en medio alcalino se hace más oxidante. Eso es lo que dije, no sé quién me había preguntado. ¿Qué pasaba si yo aplicaba ese concepto aplicando la matemática de Nernst, pero no haciendo el cálculo, sino viéndolo desde el punto de vista general? Entonces, Génesis da un dato. Va a bajar a 10 a la menos 4 molar la concentración de hidróxido. Perfecto, muy bien. Muy bien. Entonces, para una concentración de hidróxido menor, el valor del potencial de Nernst aumenta. Y si aumenta, es más oxidante. ¿Qué es lo que yo predije cuando analicé si la reacción se iba hacia la derecha o hacia la izquierda? Entonces, acá se descubre cómo hemos aprendido y aplicado y entendido los conceptos que nos preceden. Y por otro lado, lo que yo noto es que no tienen un análisis global de una suma algebraica. Dudan de decir si aumenta, si baja, si... Me llama la atención que en segundo año de ingeniería no puedan resolver cualitativamente una simple resta. Eso me preocupa y mucho me preocupa.
Me preocupa y mucho me preocupa. A mí... Es porque lo anterior, el análisis, profe, intenté hacer eso, es por el logaritmo da negativo. Entonces ahí es donde se justifica que el potencial se suma. Eso es lo que entendí yo. Está bien, Ciro, está bien. No, yo te entiendo lo que vos me decís. Yo te lo hice más simple a lo mejor. Ah, bueno, lo que pasa que yo... Si el numerador... Es la forma en la que lo entiendo, digamos. Si el numerador es más chico, yo le estoy restando un número más chico. Punto. Claro. Ese. Para mí hay un signo menos. Si lo que yo estoy restando es menor, el resultado es mayor. Si lo que estoy restando es mayor, el resultado es menor. Ese es el análisis que hago yo. Está bien. Por supuesto que después los signos, que el elevado, que todo lo que vos quieras. Pero en forma así rápida, ese es el análisis más simple que yo hago. Después, yo creo que a lo que voy es a lo siguiente. Si vamos a tener tantas dificultades para hacer un análisis matemático rápido, para inferir un resultado potencial, digamos, hagámoslo por Le Chatelier. Si el par que estoy estudiando está bien escrito en el sentido de la reducción, y yo veo que el sistema se va hacia la derecha, es porque se hace más oxidante. Y si yo veo que al generar un efecto, el sistema se va para la izquierda y se hace menos oxidante. ¿Ahí quedó claro, Ciro? Sí, profe, perfecto. Sí. ¿Cómo lo ves? Perfecto, profesora. ¿Lo entendiste? Sí. Génesis, Sí, profe, lo entendí. ¿lo podrías repetir? Sí, que exactamente lo que dijo, no, pero lo que entendí es que, por ejemplo, en este caso, sí, diga. Era con respecto a los desplazamientos. Vos estás aplicando el Le Chatelier. Sí, si me voy a la derecha, entonces el porcentaje, se me fue el nombre. El ER, el potencial estándar de reducción, o sea, el potencial de reducción crece. Bien. O sea que se hace como. Más oxidante. Bien. Por lo menos que te quede eso en Génesis. Vos tenés el par que se reduce y estás ejerciendo una perturbación. Le tiraste un chorro de ácido. Entonces, si le tiré un chorro de ácido a un medio que estaba alcalino, toda la consecuencia que te trae para poder decir que el sistema se va a la derecha. Ahí tenés que tener muy buen conocimiento ácido-base. ¿De acuerdo? Con esto que dijo Ciro. Sí. No, lo entendí, pero me cuesta ponerlo en palabras todavía, pero sí entendí el razonamiento. Bueno, hay que seguir trabajándolo. Bien. Claro. Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo lo van llevando? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Complicado? Está bueno porque es integrador. Como que me ayuda a unir muchas cosas. Claro, es lo mismo que dijo Génesis. Se entiende, pero... Se entiende, pero hay que masticarlo, ¿no, Ciro? Claro, o sea, tiene muchas cosas simultáneamente y claro. no podés dejar a mí, o sea, me cuesta realmente porque, o sea, lo entiendo bien, realmente lo entiendo bien, pero me pongo un poco lento, digamos, porque es como que tengo que considerar todo lo que involucra. Es un concepto muy integrador, o sea, se manejan muchas cosas simultáneamente. Muy bien. Pero Ciro, ¿vos pensás que la evaluación va a basarse mucho en esto o te parece que no? La evaluación va a estar enfocada a darle la posibilidad al alumno de que explique lo que aprendió, o sea, qué sé yo, o sea, yo trato de estudiar, digamos, pensando de a ver, ¿qué me van a tomar? ¿Y cómo me lo van a tomar? O qué querrán evaluar.
o cómo demostraré que estudié los temas, o cómo validaré Bueno, que se entendió lo que la profe quiso transmitir. O sea, voy claro. pensando en esas cosas. O sea, no Este tengo es una un tema estrategia elaborada. que se puede evaluar perfectamente para ver si el alumno puede aplicar todo lo que aprendió. Porque en la parte de todo lo que es ya metiéndonos de lleno en electroquímica, si vamos al caso, involucra absolutamente todo lo que ya se dio en la materia. Tal cual. Tal cual. Todo esto de la corrosión de los metales, o sea, tiene todo un poquito de todo. Entonces, Exactamente. y eso es lo que me cuesta, o sea, que hay que tener en cuenta. Bueno, apunten a que cuando estudien el tema corrosión, estén involucrados todos los temas. Entonces, pregúntense, ¿y por qué dice esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? Es la manera que tenemos en este curso tan express de decir, bueno, a partir de esto ahora empiecen a estudiar para prepararse para los exámenes. Por supuesto que habrá alguna pregunta de polímero, alguna pregunta de compuestos del carbono, alguna combustión, digo, algunas cuestiones un poco a lo mejor más separadas de esto, pero prácticamente todo lo que es ácido base, óxido reducción, equilibrio, todo esto está condensado en estas aplicaciones. Entonces, vamos a estudiar los aspectos químicos de la corrosión. ¿Aspectos químicos de la corrosión saben a qué se refiere? Se refiere a estudiar factores que afectan la velocidad y factores que afectan la extensión de la corrosión. Pero para eso necesitamos escribir los 3 renglones de mi corrosión. ¿De acuerdo? Entonces, la corrosión está representada por la ecuación iónica-neta de la disolución química del metal, que es extensa, es irreversible y es espontánea. Por ejemplo, esta diapositiva me está mostrando que hay una atmósfera y hay un suelo profundo, donde está clavado un metal. La atmósfera provee de dioxígeno al suelo y de otros gases, pero fundamentalmente el que me importa es el dioxígeno. Por supuesto que el dióxido de carbono también me importa cuando difunde, porque el dióxido de carbono en el agua de los poros se transforma en ácido carbónico y hace que el suelo tenga cierta acidez. Una acidez no muy pronunciada, pero el suelo es probable que sea un suelo, por ejemplo, oxigenado, levemente ácido. El punto es que el dioxígeno de la atmósfera ejerce una presión sobre las aguas de los poros de la Tierra y se disuelve. Y su disolución tiene una constante de equilibrio que depende únicamente de la temperatura, tal que la concentración en el aire y en el suelo es siempre la misma si la temperatura es siempre la misma. Se puede pensar que la presión del dioxígeno es constante y la concentración del dioxígeno en el agua también es constante. Hay una relación matemática que dice que cuando los gases se burbujean en agua, a mayor presión es directamente proporcional la presión con la solubilidad del gas en agua. Eso, ¿se acuerdan? Cuando dimos soluciones, está establecido por la ley de Henry. Entonces, la relación entre dioxígeno gaseoso y dioxígeno acuoso es una relación que permite escribir una ecuación o en términos de dioxígeno gaseoso o en términos de dioxígeno acuoso. Es lo mismo. Nosotros la escribimos en términos de dioxígeno gaseoso. El punto es que en el suelo hay dioxígeno, punto, ya está. Sí. El punto es que en el suelo hay cationes oxonios, sí, pocos, pero hay, punto. Y entiendo que en el suelo hay agua, punto. Es decir, es un medio oxigenado, ácido y húmedo.
Ese es el medio en el cual yo planté mi estructura metálica. Mi estructura metálica está intacta en el tiempo cero, pero a medida que corre el tiempo, la parte de abajo de lo que está tapado, esa es una cuestión que, si alguno quiere que se le explique en una consulta, se la voy a explicar, está más delgada. La parte de abajo está delgada. Evidentemente, la corrosión empezó por abajo, y cuando yo voy a levantar la estructura, me encuentro que abajo no hay nada, que se disolvió toda. Entonces, el fenómeno ocurre, supónganse que es un medio oxigenado, que ejerce una presión de 0,5 atmósferas, un pH 6, un pH que lo puede dar tranquilamente un agua de lluvia, y hay iones, sí, hay una conductancia iónica, que son sales que tienen una determinada molaridad. Entonces, está todo preparado para que acá ocurra una corrosión entre el conductor de primera, que es el metal, y el conductor de segunda, que es el electrolito, donde está disuelto el agente oxidante. Entonces, el par del agente oxidante es dioxígeno en medio ácido que me da agua. El Q se puede expresar como la concentración de un líquido puro, que es 1, o representada por el número 1, dividido la concentración del dioxígeno a la 1 por la concentración del catión hidrógeno a la cuarta. En vez de poner concentración del dioxígeno, que no la conozco, pongo presión que ejerce, porque son directamente proporcionales. Y a mí me interesa la relación más que el número. Entonces, con ese Q y con esa ecuación, yo aplico el potencial de Nernst. El potencial de Nernst para esas cantidades que me acaban de dar tiene un valor de 1,128 voltios. Es decir, a una concentración de oxonios extremadamente baja, como es 1 por 10 a la menos 6, y una presión de dioxígeno extremadamente baja, como es 0,5 atmósfera, está correcto que sea menor el valor del potencial. De Génesis, que acá será menor porque la concentración de los reactivos es más baja. Entonces, respecto del estándar, es como que el equilibrio se va para la derecha, para la izquierda, entonces por eso el potencial es menor. De todas maneras, es un potencial alto respecto del potencial que tiene cualquiera de los metales con los cuales yo construyo una estructura metálica, ¿no? Concretamente hierro. Es más alto que el potencial de hierro. El potencial de reducción del par de menor potencial de reducción del metal es siempre menor a lo que acabo de decir, el potencial de reducción del par del dioxígeno. Siempre el metal va a tener un potencial, a menos que sea una estructura de oro, por decirlo. Cuando comienza la corrosión, por la barra únicamente van a circular los electrones. Los electrones circulan por la barra metálica. Y entonces, ese metal se oxida y le entrega electrones al oxígeno, que junto con los cationes oxonios forman agua. Mientras que el metal se transforma en un catión por oxidación y pierde masa. Empieza a adelgazarse y comienza a aumentar la concentración de cationes en los alrededores del metal. Por lo tanto, todos los aniones que haya en ese medio van a ir a neutralizar esas cargas positivas, mientras que todos los cationes van a ir a neutralizar a los productos de la corrosión. Hay aniones, hay cationes propios del metal, y se consumen cationes oxonios del medio. Por lo tanto, hay que reponerlos. Entonces, los aniones conducen la corriente hacia lo que consideramos
ánodo y los cationes conducen la corriente hacia lo que consideramos cátodo porque es el déficit de cationes oxonios. Y si hay déficit de cationes oxonios porque son consumidos por los oxígenos, va a haber aumento de aniones oxidrilos, obviamente, que tiene que mantener el K-Water. Por lo tanto, en ese medio, si no hay sales, si no hay una conductancia iónica, no se mantiene la electroneutralidad y ocurren otras reacciones químicas. Entonces, en toda corrosión existe un par que puede considerarse ánodo y un par que puede considerarse cátodo. Lo importante es que los metales de las estructuras que están plantadas en esos medios bajan su masa, disminuyen su masa, se oxidan, a expensas del agente oxidante que está disuelto en esas aguas naturales. Y siempre los iones de las sales del medio del electrolito acuoso mantienen la electroneutralidad. ¿Por qué? Porque aparecen cationes del metal y hay que neutralizarlos. Y en este caso particular, el consumo de cationes oxonios hace que aumente la concentración de hidróxido y por eso los cationes tienen que estar, los de las sales, neutralizando ese aumento de aniones hidróxidos y los aniones y ese aumento de metal, de cationes del metal. Eso es todo. Tal cual. Entonces, mi lata de Coca-Cola, si no estuviera protegida, se empezaría a corroer. Porque en el agua que usé para fabricar la Coca-Cola también hay oxígeno disuelto. Y como es una gaseosa, va a tener dióxido de carbono a presión, para que sea más gaseosa. Es decir, la lata de Coca-Cola no solamente tiene el ácido, porque le ponen una sustancia ácida que depende del ácido fosfórico, sino que también tiene dióxido de carbono a alta presión para que haya burbujas. Entonces, quiere decir que toda esa Coca-Cola es un medio oxigenado, ácido, acuoso, y lo que el continente es un metal, que si no estuviera protegido, estaría disolviéndose en ese medio. Entonces, los metales pueden estar sometidos a distintos medios, a medios ácidos oxidantes, a cationes oxidantes o a medios oxigenados ácidos y básicos, que son los números que yo puse de los distintos cátodos frecuentes que tienen en la página 390. Entonces, ¿cuáles son los factores que modifican la velocidad de la corrosión? Entonces, ahora hablamos de cinética. Y los factores que afectan la velocidad y la extensión de la corrosión se dividen en dos. Los que dependen del ambiente y los que dependen de la pieza. Van a leer ustedes que los metales tienen distintos poderes reductores, se oxidan con más o menor facilidad, y además el hecho de que estén con impurezas también modifica la velocidad de su corrosión. Y si están tensionados, o si la superficie de contacto, después de tanto manipular, aumenta, también va a afectar la velocidad de la corrosión. Quiere decir que las características intrínsecas del metal, más las impurezas que tenga, más las tensiones que tenga o las fisuras que tenga ese metal, van a generar aumentos en la velocidad de la corrosión. Fundamentalmente con respecto a las impurezas, cuando el metal es el hierro, si tiene una impureza que es el cobre, el agente oxidante lo primero que ataca es al hierro, porque la reacción entre el hierro y el agente oxidante es más espontánea. Ahora bien,
si la impureza es el aluminio, ese hierro no va a ser atacado y va a ser atacado el aluminio, porque la reacción con el agente oxidante más espontánea, la de mayor diferencia de potencial estándar, es con el aluminio y no con el hierro. Entonces, eso tiene que ver, ahora lo vamos a explicar mejor, con las impurezas. Ustedes en el libro tienen un cuadro donde muestran el porcentaje de impureza y la velocidad de la corrosión del metal. Hay otros factores, la temperatura. Yo no sé si las corrosiones son endotérmicas o exotérmicas. La verdad que no lo sé. Entonces, no me interesa. Digo, voy a estudiar la corrosión a una dada temperatura. Punto. Entonces, la temperatura del medio que rodea el metal, lo que me va a afectar es la velocidad. Si yo tengo al metal en una zona muy caliente, como es la zona de las calderas, o de los calefones, o lo de los termotanques, esos metales que tienen, que están componiendo al recipiente, va a sufrir corrosión más rápida que el mismo metal, el mismo recipiente con agua fría o con agua natural fría. Digo, la temperatura va a aumentar la velocidad de la reacción. Y la teoría que explica por qué la temperatura aumenta la velocidad de la corrosión y de todas las reacciones es que a mayor temperatura hay mayor número de partículas que tienen la energía de activación necesaria y por lo tanto habrá más choques efectivos en la unidad de tiempo, formándose mayor número, mayor cantidad de complejos activados en la unidad de tiempo, lo que genera mayor concentración de productos gaseosos acuosos o mayor cantidad de producto en la unidad de tiempo, por segundo. Entonces, la temperatura es un factor que influye fundamentalmente en la velocidad de la corrosión. Ahora bien, alguno me podrá decir, pero, sin embargo, ahí tengo el refutador. Ese argumento que yo estoy escribiendo, pero, sin embargo, puede ocurrir que a altas temperaturas el dioxígeno se escape. Bien, pero adentro de una caldera es medio difícil que pueda liberarse a la atmósfera fácilmente. Generalmente en las aguas naturales, calientes, hay menos dioxígeno que en otras aguas. Entonces la velocidad de la corrosión por acción del dioxígeno sería menor. Pero habría que evaluar si el aumento de la temperatura en todo ese sistema no afecta en forma más importante que la concentración disuelta del dioxígeno. Seguramente la temperatura afecta más que la disminución de la concentración del dioxígeno. De todas maneras, el conocimiento que me da que al aumentar la temperatura de las aguas naturales se libera el dioxígeno a la atmósfera, ese conocimiento me sirve para preparar las aguas para las calderas. Las aguas que entran en las calderas tendrían que ser sin dioxígeno y sin iones. Es decir, pasar por un sistema intercambiador de cationes y un desmineralizador, por ejemplo, que libere a las aguas que van a entrar a las calderas de los iones, de los electrolitos acuosos, y además otro tratamiento, que puede ser químico o puede ser físico, de desoxigenación de las aguas que van a entrar a las calderas. La conductancia iónica del medio afecta exclusivamente a la velocidad. Los iones del electrolito que hay en las aguas naturales, en los suelos, son iones que no pertenecen o que no son iones de la reacción química. Son iones que están, no aparecen en la ecuación química de los 3 renglones, pero están. Y si no están, no hay corrosión, porque afectan directamente a la velocidad. A mayor conductancia iónica del medio, mayor velocidad. Y eso es todo lo que vamos a decir. El pH no solamente modifica la extensión, sino que modifica el poder oxidante. La extensión y el poder oxidante van de la mano, porque el pH puede modificar la FEM,
de la posible pila que se pueda formar. Es una corrosión, no hay ninguna FEM, no se aprovecha la corriente eléctrica. Pero se dice que cuanto mayor es la diferencia de potencial, más extensa es la reacción. Entonces el pH afecta al Q, el Q afecta a los potenciales de reducción, los potenciales de reducción intervienen en la FEM, por lo tanto todo está relacionado. Entonces el pH es un factor que modifica la extensión, el poder oxidante. Pero si la concentración de oxonios es un reactivo de mi redox, si la concentración de oxonios es un reactivo de mi redox, de mi corrosión, ojo, que si aumenta el pH, disminuye esa concentración. Y si disminuye el pH, aumenta esa concentración. Entonces, involucra también a la velocidad. La velocidad se ve involucrada cuando se modifica la concentración de oxonios, cuando esos oxonios son reactivos de mi reacción. Y la presión del dioxígeno, que es un reactivo, también tiene que ser usado para analizar la extensión, el poder oxidante y la velocidad. Queremos decirle lo siguiente. Si uno modifica el pH, deja a todas las otras variables constantes. Si uno modifica la presión del dioxígeno, analiza todas las otras constantes. Analiza a partir de todas las otras constantes. Si uno modifica la presión del dioxígeno y el pH, tiene que aplicar sí o sí la matemática. Tiene que calcular cuánto vale el nuevo potencial. Eso se lo puedo decir porque cualitativamente no lo podemos hacer. Repito, cuando uno lo quiere analizar desde el punto de vista de Letchatellier, tiene que analizarlo un solo factor, y todos los demás constantes. Temperatura constante, conductancia iónica constante, PO2 constante y la misma pieza. Ahora, si en un momento dado se quiere comparar la corrosión, si es más extensa o menos extensa, modificando el pH y la presión del dioxígeno, bueno, ahí tenemos que aplicar el procedimiento matemático. Ahí estoy de acuerdo con hacer los cálculos. Porque hay que calcular la diferencia de potencial, hay que ver quién aumenta, si el cátodo, el ánodo, etc. Pero si vamos a hacer análisis cualitativo, a partir del principio de Letchatellier, es muy conveniente hacerlo siempre teniendo en cuenta la temperatura, pero tampoco la vamos a tener en cuenta para Letchatellier, porque no sabemos si es endotérmica o autotérmica, el pH solito, a ver qué pasa, si aumenta el pH, si disminuye el pH, qué pasa con el valor del potencial del cátodo o del ánodo, el que sea. Y la presión del dioxígeno solo. Desgraciadamente, los barcos, los termotanques, las estructuras, los aerogeneradores, los ductos, hay que colocarlos en medios que no pueden modificárseles nada. No se les puede modificar la temperatura, no se les puede modificar la conductancia iónica del medio, no se puede modificar el pH, no se puede modificar la presión del dioxígeno, no se puede modificar nada. Entonces vamos a colocar un ducto, una estructura metálica en un medio donde nada se puede modificar. Entonces lo que se hace es proteger al metal. ¿Para qué? ¿Por qué les parece que vamos a proteger al metal? Les cuento. La corrosión es un proceso espontáneo que no tiene vuelta atrás. No se puede eliminar. No se puede anular. Lo único que se puede hacer es que comience un poco más tarde. Es que la pieza dure más tiempo. Es disminuir su velocidad de aparición. Es disminuir su velocidad de reacción. No podemos
anular definitivamente la corrosión. ¿Va a aparecer? Va a aparecer. En algún momento va a aparecer. Cuanto más tiempo tarde en aparecer, mayor vida útil del metal. Por eso se enseñan los métodos de protección de los metales, que son de dos tipos. La protección catódica y la protección por recubrimiento. Es decir, hay una protección que tiene que ver con transformar la pieza a proteger en un cátodo, es decir, llenarla de electrones, protegerla y transformarla en un cátodo, para que todos los cationes se acerquen a ese cátodo e impidan que ese metal se oxide. Queda más complicada, porque hay que utilizar otros métodos, hay que utilizar baterías, hay que utilizar pilas, hay que utilizar corriente. Y el más antiguo, que es el método de protección por recubrimiento. Están recubiertos los chorizos con grasa, están recubiertos con grasa algunas herramientas de uso de metales, se recubren con capas de grasa. Pasa que la grasa no es protectora, se rompe la capa y chau, y empieza la corrosión. Están las pinturas con inhibidores de la corrosión, las pinturas antioxidantes, las pinturas que tienen algo, pero que no se rompe la pintura, que no se raje la pintura, que no haya mancha en esa pintura, porque bueno, chau, salió la luz del metal y empezó la corrosión por abajo de la pintura. Hay materiales, hay protección por recubrimiento con pinturas epoxi, con pinturas con material polimérico, lo que yo les contaba de las latas de palmito, de frutillas, que son muy ácidas y que requieren no solamente de una capa de otro metal, sino material polimérico. Es el más antiguo de todo, es decir, es generar una película, una separación física entre el agente oxidante y el agente reductor. Ponerle una barrera. Pero esa barrera, si se llega a romper, chau, fue. La corrosión empieza por debajo de la barrera, por debajo de esa lámina. Entonces, lo que se hace es recubrir al metal, pero colocándole una capa de un metal más reductor que él. Cosa que, si se raya la película, el agente oxidante va a botar todo el metal más reductor, porque es la reacción más espontánea, y después va a ir por el metal que estábamos protegiendo. Eso se llama, en términos comunes, galvanizar una chapa de acero. Es agregarle, ponerle sobre el acero una capa de zinc. El zinc tiene un potencial de reducción estándar de menos 0,76 voltios, mientras que el del hierro del acero tiene otro potencial, más alto. Entonces, la galvanización del zinc, del hierro, del acero, es un proceso muy común. Y hoy por hoy, las chapas no se venden más crudas, se venden galvanizadas. Y entonces, la protección por recubrimientos con otros metales se hace en forma son reacciones no espontáneas y por eso se hacen por electrólisis, que es el tema que van a ver en práctica. Vamos a hablar un poquito de la protección catódica.
el ánodo de sacrificio es un metal que se le pega a la estructura que quiero proteger, que tiene que ser de un metal más activo, y más activo quiere decir un metal de un par de potencial estándar de reducción menor que el par del metal a proteger, un material de mayor potencial de oxidación, un material o un metal más reductor. De eso está formado el ánodo de sacrificio. De eso está formado el ánodo de sacrificio. Se pega en los barcos chapas de metal, de materiales de aluminio, de zinc, de magnesio, los termotanques. Metal más activo o material más activo significa que tenga un potencial estándar de reducción menor que el par al cual pertenece el metal a proteger. Se puede llamar un material de mayor potencial de oxidación, serie galvánica de agua del mar, o un material o metal más reductor. Acá tenemos el otro método, que es la corriente impresa. Esto es protección catódica. La protección catódica, que está escrita acá en blanco, vamos a hacer una protección catódica en un ducto que está por debajo de la Tierra. Y está conectado al polo negativo de una batería y al polo positivo de una batería. El polo negativo de la batería es el ánodo de la batería y el polo positivo de la batería es el cátodo de la batería. Se coloca un conductor de primera que une el polo negativo de la batería que está fuera de la ruta, de lo que sea, se la conecta al ducto. Y a unos cuantos metros o kilómetros se colocan ánodos inertes de grafito. Acuérdense que el grafito es un conductor de primera, pero muy poco reductor. Por eso se llama ánodo inerte. Que está conectado con un cable al polo positivo de la batería que está afuera. En el medio es un medio básico, hay oxidrilos, hay oxígeno, hay cationes, hay aniones, hay de todo. Entonces los electrones salen de la batería y llegan al ducto. Esos electrones después salen de los ánodos inertes y llegan a la batería. Es decir, el recorrido de los electrones, como ustedes ven, es siempre por todos los conductores de primera. Por los ánodos inertes, por los cables que unen el ánodo inerte con la batería, por el cable que une la batería al ducto. Lo importante es que ahora el ducto es un material que está lleno de electrones, es un cátodo. Entonces, se producen distintas reacciones. El dioxígeno que está acá, lo voy a marcar con negro, este dioxígeno va a chupar estos electrones y se va a transformar en aniones hidróxidos junto con el agua que hay en el medio. O sea, va a haber reacciones de reducción del dioxígeno con los electrones del ducto y van a producirse aniones hidróxidos y todos los cationes van a ir hacia el ducto porque hay aniones hidróxidos formados por la reducción del dioxígeno. Y todos los aniones circularán al mismo tiempo para neutralizar las cargas positivas. Y de los ánodos inertes van a salir electrones hacia el polo positivo. Lo que ocurra acá, entre el cátodo y el ánodo, todo lo que ocurre acá, se los voy a decir suavemente, lo van a ver el jueves en clase práctica. Cuando en un medio acuoso, lleno de iones, se produce la reacción de reducción del agente oxidante que anda por ahí,
con los electrones de un cátodo, todos los cationes aprovechan esos electrones reduciéndose. Y todos los aniones se llegan hasta el ánodo, se oxidan y liberan sus electrones que vuelven a la batería inicial. Todo eso que acabo de decirlo suavemente se llama electrólisis. Es decir, en la protección catódica por corriente impresa hay muchas reacciones que se producen, pero lo más importante es que nuestro ducto ha dejado de oxidarse por un tiempo. Porque se ha transformado en un cátodo, porque a él le han llegado electrones. Cada vez que a algún metal le llegan electrones, en forma masiva de esta manera, lo transforman en un cátodo. Lo que ocurra después dentro de la Tierra se va a poder interpretar cuando yo estudie los procesos no espontáneos. Pero acá hay algo importante que hay que decir, que los ingenieros saben qué diferencia de potencial tienen que aplicar para proteger a un ducto de un determinado material que tiene una determinada corriente que circula por él. La corriente impresa, entonces, transforma el ducto, que normalmente es un ánodo, el conductor de un ánodo, lo transforma en un cátodo. Por eso se llama protección catódica. Lo que ocurra después con todos los aniones y los cationes del medio, que hace que salgan electrones de ese grafito que está ahí, de un ánodo inerte, eso se puede explicar a través de la electrólisis. Pero acá lo importante es que la corriente impresa transformó mi ducto en un cátodo. Y ahora el ánodo de sacrificio es un termotanque que tiene un metal que se empieza a gastar, metal magnesio, que es material magnesio que tiene metal magnesio. En el termotanque hay agua y oxígeno, aniones, cationes, porque es un agua que no se desmineralizó y no se desoxigenó. Es el agua potable que entra en el termotanque, que tiene un material que se llama magnesio, que se encuentra adentro del termotanque, y cuando el magnesio se oxida porque tiene un potencial de reducción mucho menor que el hierro del termotanque, su reacción es la primera que ocurre, el material de magnesio empieza a disminuir su masa en magnesio, o sea, la masa de magnesio empieza a disminuir. Y ese catión magnesio empieza a estar en la solución del termotanque. Todos los electrones que se liberan circulan por todo el termotanque, o sea que por el termotanque hay una corriente eléctrica. Y entonces los dioxígenos que están en el agua consumen los electrones que están por todo el termotanque, por todos lados. ¿Por qué? Porque el termotanque ahora es un cátodo. No lo atacan. Los electrones no provienen del hierro del termotanque, provienen del material de magnesio, que para eso lo pongo. Entonces, la reacción que ocurre es el dioxígeno con los electrones del magnesio, si es que hay electrones del magnesio y del hierro. Se producen aniones hidróxidos, el termotanque se transforma en un cátodo, y el magnesio catión precipita como hidróxido de magnesio y se deposita sobre el ánodo, que es el ánodo de sacrificio, el que se sacrifica primero. Por eso,
busquen en internet ánodos de sacrificio de un termotanque y lo van a ver todos porosos y llenos de una pasta blanca. Esa pasta blanca no es ni más ni menos el hidróxido. Porque, a ver, no fabrico agua dura con el ánodo de sacrificio, no. El magnesio catión vuelve a estar en el material como óxido, como hidróxido. Entonces, en el material, el ánodo de sacrificio tiene poco de magnesio y mucho de porquería, mucho de óxido, de toda la otra que tiene. Pero, ¿cuál es el punto de poner un ánodo de sacrificio? Es que los electrones no provengan del termotanque, que los electrones provengan de otro metal, un metal más activo, más reductor que el hierro del termotanque. Y de eso se trata. Y en el caso de la corriente impresa, lo que se trata es que los electrones no provengan del ducto, provengan de otro ánodo que está en una pila afuera que hay que controlar permanentemente y cambiarla diferente, recuperar esa pila. Entonces, cuando los electrones no provienen de la oxidación de la pieza a proteger, sino que provienen de otra cosa, ese tipo de protección se llama protección católica. Mientras que la protección por recubrimientos, por ejemplo, que es lo que yo les decía, acá hay depósitos de metales, depósitos electrolíticos, absorción de inhibidores, la pasivación, eso lo van a ver en electrólisis. Acá tienen una pieza de hierro recubierta de zinc, hierro galvanizado, y una lata de durazno, qué sé yo, hierro estañado, latón. Hojalata. Entonces, cuando agente oxidante ataca, se disuelve el más activo, el de menor potencial primero. El zinc catión aparece si se dañara esa capa de zinc que recubre al acero. Pero si el agente oxidante ataca al hierro estañado, lo primero que se disuelve es el hierro y pasa a hierro 2. Por lo tanto, el zinc protege al hierro, pero el estaño no lo protege. Esto se llama protección por recubrimiento de un metal más activo que el metal a proteger. Y ese recubrimiento generalmente se lo hace a través de depósitos electrolíticos. El zinc es protector porque es más reductor que el hierro, y el estaño no es protector porque el hierro es más reductor que el estaño. Bueno, y acá tenemos qué sustancias disuelven las capas pasivadoras que aumentan la velocidad de la corrosión. Las bases fuertes y los ácidos fuertes disuelven todas las capas pasivadoras. Las bases fuertes, capas pasivadoras de los óxidos de metales anfóteros, como el aluminio, el zinc y el plomo, y los ácidos fuertes, los óxidos metálicos, sus hidróxidos o sales de aniones básicos de los metales. Bien. Bueno, terminamos por hoy. Y yo sabía que hoy no íbamos a poder dar más que esto. Me despido de ustedes hasta otro evento que tengamos juntos. Yo esta semana no voy a estar, la semana que viene sí voy a estar con los chicos de Industrial en los talleres. Esta semana va a estar Vero en los talleres. La semana que viene vamos a tener la última semana de clase, pero como yo no doy clase, solamente voy a estar en consulta y en talleres.
y va a haber muchas noticias, digamos, en el campus, y les deseo el éxito que ustedes se merecen, estudien mucho, sean buenas personas, sean buenos ciudadanos, y nada más. Espero que algo se lleven de este curso de química por la parte que me toca a mí, por la responsabilidad mía, que es tratar de construir en el aula algo de los conceptos de química. Les agradezco la atención y será hasta un nuevo encuentro. Adiós.